Y por ejemplo, yo noto de que los objetivos que nosotros nos proponemos como dominicanos con los señores del Caribe inglés, la comunicación nuestra no es tan eficiente y no logramos todo lo que queremos. Entonces yo, originalmente, cuando nosotros quisimos ser miembros de CARICOM, o sea, la iniciativa está bien, no es mala, pero sus resultados yo los veo un poco demasiado a largo plazo, porque nosotros como dominicanos, por nuestra cultura, estamos muy, no encajamos, o sea, así lo veo yo particularmente, no encajamos en CARICOM como miembro activo, igual que ellos. Un dato, el acuerdo de CARICOM, que fue muy bien negociado, el consejo que administra ese acuerdo, tiene más de 6 años que no se reúne. O sea que hay cosas como que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que un acuerdo bien negociado? Pero, para ser positivo y optimista, como quiera, el acuerdo ha tenido un impacto económico importante para el país. Porque ¿Podríamos ilustrar esa cifra? ¿En qué ha representado para el comercio, para nuestros sectores productivos? Aunque quizás cuando lo que nos sentamos a negociar ese acuerdo y visualizamos el futuro económico, social y cultural con el Caribe inglés, pensábamos que íbamos a estar mucho más adelantados de lo que estamos. Pero por eso no quiere decir que el esfuerzo que hicimos, que la inversión que hizo el país, no haya sido fructífera. Por ejemplo, el acuerdo entró en vigencia en el año 2001 y según las estadísticas que cuento, por ejemplo, el comercio bilateral Caribe inglés, República Dominicana, en el 2004, o sea, 2 años después de haber entrado en vigencia el acuerdo, estaba al nivel de los 207 millones de dólares. En el 2008, el año pasado, esa cifra subió a 785 millones. O sea que se duplicó todos los años. O sea más que se triplicó. La suma del comercio, la importación y exportación. Las dos. Y en términos de lo que del saldo, o sea, del resultado, si yo le resto a las exportaciones a las importaciones, ¿cómo queda la República Dominicana? Bueno, el saldo es negativo hacia la República Dominicana por el ingrediente del petróleo y de gas natural. Pero porque el petróleo está incluido ahí. También aumentó. Entonces, en gran medida ese volumen de comercio se debe al petróleo, yo supongo. Bueno, en el año 2008, por ejemplo, la importación de petróleo, y más que todo de gas natural, fue de 562 millones. O sea casi las 2/3 partes. De 785 era petróleo. Pero Henry estaba haciendo unos cálculos ahorita antes de comenzar el programa y determinó que las exportaciones dominicanas aumentaron significativamente también. Sí, ahí eso es para aportar en lo que está diciendo pero vamos a hacer una pausa cuando regresamos vamos a ver un punto de estadística. Okay. Bien, estamos de regreso con su agenda económica del día de hoy. Nos acompaña Fernando González Nicolás, que es el presidente de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad. Y con él estábamos conversando antes de entrar en el tema de los países de la Mancomunidad. Empezamos con CARICOM. Antes de ir a la pausa, habíamos hablado de dar algunas cifras que todos ustedes pueden consultar en la página de internet del CEI. RD, donde hay datos muy actualizados, dentro de los datos muy positivos, y yo sé que Fernando González nos va a comentar sobre eso, el hecho de que las exportaciones de la República Dominicana hacia los países del CARICOM se encontraban en 27.5 millones de dólares en el 2004, y ya en el 2008 habían alcanzado 137 millones de dólares. Se han quintuplicado, más que quintuplicado. Se ha quintuplicado, y yo creo que hay pocos casos en nuestro comercio exterior donde se ha podido mostrar ese dinamismo. Primer dato. Segundo dato, con relación a la balanza comercial, si bien
la balanza comercial pasó de un saldo negativo de 152 millones en 2004 a 509 millones en el 2008. Si eliminamos el efecto de la factura petrolera, la importación de gas natural básicamente de Trinidad, que yo creo que eso no responde a la dinámica de un tratado de libre comercio, vemos que la balanza comercial, el déficit se ha reducido porque precisamente había un dinamismo muy importante, y dentro de este dinamismo, dos cosas que estoy notando. Los principales productos que estamos exportando hacia el CARICOM son esencialmente materiales de construcción, varillas, cemento, otros elementos de construcción, puertas de madera, etcétera, etcétera, y que si el primer mercado sigue siendo Jamaica, el segundo mercado es Trinidad y Tobago, y el tercer mercado, y ahí yo quiero tener el comentario de Fernando González, una sorpresa que no hubiese creído, Antigua es el tercer mercado con exportaciones de 13 millones de dólares hacia este país. Así que algunos comentarios de Fernando. Antigua, una pequeña isla que está cerca de Puerto Rico, tiene la particularidad que 10% de su población es dominicana. Contrario a las otras islas, los dominicanos no han sido atraídos hacia las otras islas en la forma como ha sido en Antigua. Hasta hay una radioemisora dominicana en la capital de Antigua, y eso ha hecho que exista esa comunicación más efectiva entre esa pequeña isla y la República Dominicana. Y creo que esa cifra es muy significativa, muy importante, porque si uno ve el tamaño de la isla y 13 millones de dólares en compra, es una algo, suma importante. Eso muestra el efecto de palanca que puede tener un uso más adecuado de la diáspora dominicana en el exterior. Sí. Pero viendo, y uniendo eso que usted dice, señor González, la cifra que ha mostrado Henry, ¿cómo pudiésemos nosotros potencializar aún más esas ventajas que ofrece el acuerdo con CARICOM, con la parte inglesa, y cómo, sobre todo por la posición geográfica que tenemos, que se supone que reduce en términos de flete, de transportación, de todo ese esquema? ¿Qué podemos hacer para poder direccionar parte de la producción dominicana hacia esos nichos de mercado que ofrece el Caribe inglés, dada su experiencia? Fíjate, yo diría que los acuerdos que ya se han establecido, yo creo que debemos darle más prioridad a eso, que seguir, vamos a decir, incorporando nuevas cosas. Sí. Tanto frente. Es inconcebible, es inconcebible. Digo, no es inconcebible, no, que estemos aspirando a ser miembro del CARICOM cuando ya tenemos un acuerdo donde invertimos recursos sustanciales en el mismo. Y no le hemos sacado la ventaja. No se ha sacado la ventaja que se pudieran sacar. Tomando en consideración que el consejo que administra eso tiene 7 años que no se junta. ¿Pero por qué no se reúne? Porque ¿Qué imposibilita? La falta de comunicación que existe. O de interés. No, yo diría que, bueno, son dos cosas. Hay falta de comunicación. O sea, lo dije al principio, yo soy un gran promotor del Caribe inglés en la República Dominicana, pero tengo que admitir, a pesar mío, de que la comunicación nuestra es muy, entre nosotros, es muy entre leve. nosotros entre los dominicanos y el Caribe inglés. Okay. O sea, la cultura, el inglés, el español, o sea, eso no nos dificulta, aunque somos iguales y somos vecinos y todo, pero no avanzamos. ¿Cómo nos perciben ellos? Porque a veces cuando sé que me da la impresión de que toda la culpa no está del lado dominicano. Yo me imagino que del otro lado la culpa no está en ningún sitio, no está en ninguna parte. Ellos nos ven a nosotros como un país grande, un país que no le damos mucho caso a ellos, solamente vamos allá cuando necesitamos algo, y nos tienen una reserva. Entonces yo creo particularmente de que va a ser muy difícil que la República Dominicana lo dejen integrarse a CARICOM. Son diplomáticos, van a hacer, o sea, todo para que creamos que sí, pero al final no nos van. Y ahí yo comparto algo, perdón Luis, que no es incorporarnos por incorporarnos.